Hacemos una breve agradecimiento tanto acá al contador Sergio Lazarín como al doctor Juan Tineo Malavé, que nos van a dar esta pequeña, gran charla sobre cómo implementar un sistema de control en tu pyme. ¿Te parece bien? Perfecto. Bueno, caballeros. Bueno, muchísimas gracias por la invitación al presidente del CEBEC, que es su expósito, y a todos los miembros de la comisión directiva. Estuvimos participando del lanzamiento de CEBEC hace un mes más o menos, ¿no? Un mes. El 9 de agosto. El 9 de agosto. Así que millones de gracias por la invitación y muchas gracias por la posibilidad de poder brindar capacitación, una charla informal, que sea interactiva. Pregunten todo el tiempo, eso no hay ningún tipo de inconveniente, que no nos dejen que sea un monólogo, básicamente, ¿no? Así que, Juan. Bueno, honrado de estar aquí, gracias a Enzo Expósito, presidente de CEBEC, a quien ya también había tenido el gusto de conocer hace bastante tiempo ya, hace más de un año, en otros eventos, pero últimamente en la presentación de la Cámara. Así que nos sentimos muy honrados de estar aquí con ustedes, deseosos de compartir, total apertura para responder cualquier inquietud que tengan. Y por supuesto, quedamos desde ya a la orden para en un futuro también seguir en contacto. Así que, bueno, con esas palabras comenzamos y espero que sea de utilidad para todos ustedes. Bien, el tema que nos ocupa es cómo implementar un sistema de control en una pyme. Yo quisiera comenzar planteando unas reflexiones que nos parecen muy importantes. Sergio y yo hemos estado conversando mucho sobre esto y decidimos hacerlo de esta manera porque hay varias reflexiones que son pertinentes. Hoy más que nunca, el cliente siempre ha sido el centro de las decisiones, ¿no? de cualquier empresario. Pero es que hoy es definitivamente crucial esa premisa. De manera que con la pandemia, con toda la incertidumbre que eso supuso para todas las economías del mundo, y en especial para las que se produjeron en este país y que siguen estando presentes además, muchos retos por superar, es importante entonces asumir con la debida propiedad que esto debe ser así y que todas nuestras acciones como empresa deben estar dirigidas a cómo interpretar las demandas, las expectativas de esos futuros clientes, de esos potenciales clientes, de manera que nosotros podamos suplir de los bienes o servicios que ellos requieran. Entonces, al cliente hay que tratar de conocerlo en lo posible, su perfil, su capacidad de compra, su capacidad de refinamiento, sus gustos, sus expectativas, en fin, conocer lo más profundamente posible a esa posible demandante de nuestros bienes, de nuestros servicios. Otra idea que también es importante considerar para todos los emprendimientos es que la transformación digital viene siendo un proceso cada vez más acelerado y hay que asumir entonces también ese reto. Meterse en ese camino es ineludible hoy en día. Otra reflexión que nos parece pertinente es cambiar, ¿no?, la mirada estratégica. Así es que alguna vez la tuvimos, porque también esa es otra reflexión. Hay que plantearse precisamente cómo me mantengo en el mercado, cómo interpreto las demandas del mercado y cómo puedo yo prepararme para generar esos bienes y servicios que aspira el mercado. Entonces, esa mirada hay que cambiarla, ¿no?, desde la proyección que siempre hacíamos de cómo puedo incrementar mis ventas, cómo puedo, obviamente, incrementar mis procesos productivos, mejorarlos, diversificarlos, en fin, a una mirada mucho más estratégica, que es la prospectiva precisamente, que nos invita a considerar elementos de diversa naturaleza, cuantificables o no,
ya sean provenientes del mundo de la contabilidad, pero también provenientes de la calidad, por ejemplo, ¿no? O de la oportunidad con que se le brinde un bien o un servicio a un determinado segmento poblacional. Entonces, es ampliar el foco lo que estamos llamados en este momento a hacer. De hecho, vamos a ver ahora más adelante un mensaje que nos da el profesor Robert Eggles de la Universidad de Harvard. También quisiéramos dejar en ustedes una reflexión respecto de la improvisación versus la intuición. En general, muchos de los emprendedores tienden a guiarse, por lo menos en un principio, más por la intuición. Y eso no está mal, eso hay que potenciarlo. Y eso es de verdad digno de elogio. Yo, por ejemplo, como individuo, y sé que Sergio también lo comparte, siempre tenemos palabras de reconocimiento hacia esas personas que han arriesgado alguna vez, que se han lanzado aún sin saber nada, sin desconociéndolo todo muchas veces, pero con unas ganas inmensas de trabajar y de producir y aportar a un país. Sin embargo, la verdad es que también esa intuición debe ser acompañada de información y de información de calidad. Y precisamente este encuentro de hoy nos invita a generar esa cultura de la información que no siempre tenemos bien sembrada. Y eso es importante. Obviamente las pymes quizás con más razón, pero también en las grandes empresas uno se consigue que esa cultura de la información no está suficientemente arraigada. Y eso es un problema. De hecho, muchos departamentos, muchas gerencias funcionan como compartimientos estancos, separados. No se conocen qué hacen unos y otros y no, mucho menos se comporten la información que generan. Eso definitivamente hay que cambiarlo, precisamente porque debemos superar esa improvisación que alguna vez nos dio resultado, pero que es necesario, dados los retos que nos presenta el futuro, cambiar hacia una mirada mucho más estratégica, que considere la posibilidad entonces de transitar por un modelo de gestión que considere distintos elementos, como ya dije, cuantificables o no, de diversa naturaleza, que nos puedan afectar positiva o negativamente. Otra reflexión que queremos dejar en ustedes es la preocupación por la resiliencia en las organizaciones. Estamos llamados hoy más que nunca a hacer esfuerzos todos los necesarios posibles para sostener nuestras empresas en el mercado, produciendo y produciendo cada vez mejor y cada vez con mayor calidad. Y bueno, y eso tiene que ver entonces con lo que les decía del profesor Robert Eggles, ¿no? Que nos invita a cambiar, ¿no? Esos modelos de medición que no solamente se basen en aspectos eminentemente financieros, que son importantes, que provienen de la contabilidad y que hay que hacerlo y que la ley no nos exige, pero que no son suficientes hoy en día para tomar las mejores decisiones. Esa información debe acompañarse entonces de otros elementos que provienen de otras áreas, de otras disciplinas inclusive, ¿no? Como la planificación, como la gerencia estratégica, en fin. Eso es importante también que lo consideren. Bien, aquí venimos a hablar entonces de un proceso de evaluación y control de gestión. Se trata de poner en valor, ¿no?, técnicas e instrumentos que permitan observar tempranamente cómo se comportan variables que nos puedan afectar. Variables clave. No nos interesan, en definitiva, tampoco todas las variables que uno se puede imaginar. Hay que actuar en este caso con racionalidad, ¿no? Cuando decimos variables claves, nos referimos a variables que puedan ser altamente motrices, es decir, que puedan afectar a otras variables, pero que al mismo tiempo dependan poco de otras variables, ¿no? Es decir, esas son las variables que en principio nos interesan. Y ahí está entonces la racionalidad con la que deberíamos ir pensando en cuáles son los indicadores que vamos a construir. Bien. El diseño metodológico que deberíamos seguir
es lo que justamente pues, va a guiar el desarrollo de esta presentación. Un sistema de indicadores de gestión que nos permite entonces hacer de manera continuada un proceso de evaluación y control en las organizaciones, se concibe como el punto de partida objetivo que sugiere la producción de estrategias y políticas que puedan conducir hacia el éxito de esa organización. También facilita la actuación preventiva e ilustra sobre el nivel de racionalidad de las decisiones que hemos adoptado. Y esto es bien importante porque nosotros debemos plantearnos una visión de futuro, una misión clara de la empresa, sus principios, sus valores, sus objetivos, sus metas. Y bueno, entonces es importante contar con instrumentos que permitan observar, repito, de manera temprana, cuál es el comportamiento de esas variables que son claves para que nosotros podamos alcanzar eso que hemos pensado, eso que hemos visualizado, eso que para nosotros es importante que se materialice. Y por supuesto, entonces, un tipo de instrumentos de esta naturaleza contribuye al logro de los niveles de desempeño. Juan, te hago una pregunta. ¿Es posible para una empresa pequeña diseñar estos objetivos igualmente? Porque contado como lo estás contando, pareciera que es algo para una empresa más preparada, mediana, pero un mercado, un pequeño vendedor, una empresa pequeña, sí, ¿puede identificar estas variables y puede empezar a escribir esto que vos decís, este objetivo, este plan estratégico? ¿Se puede realmente? Sí, me encanta esa pregunta, la celebro realmente que la formules, Enzo, porque esto es posible hacerlo en cualquier empresa, ¿no? Desde la más pequeña hasta la más grande. Y también en cualquier ámbito, ¿no? La persona que se identificó ahora como odontóloga, por ejemplo, también puede hacerlo en su emprendimiento. Y la persona que tiene el bar y la tienda también puede hacerlo. Por supuesto, algunas veces esto va a aparecer y ya vamos a ver ahora algunas figuras allí que pudieran sorprendernos porque quizás no estamos familiarizados con este tipo de instrumentos, pero y probablemente necesitarán a lo mejor en una primera fase de la ayuda de algún profesional. Bueno, para eso estamos nosotros y otros más que están en este mundo, pues tratando de ayudar, ¿no? a las empresas. Pero efectivamente es posible. Y quiero desmitificar desde ya eso que se llama planificación, que algunas veces suena muy, muy alejado a lo mejor de nuestras capacidades, tal vez, ¿no? Porque bueno, no estudiamos eso, no conocemos esa disciplina, en fin. Mire, desde el momento que usted se sienta alrededor de una mesa a tomarse un café con alguien de su equipo y empiezas a pensar en qué es lo que van a hacer, en las decisiones que van a tomar, en qué es lo que van a hacer el próximo mes o el próximo semestre o el próximo año. Ahí está celebrándose un acto de planificación, efectivamente, ¿no? Que no tenga la rigurosidad científica que, bueno, los académicos ya conocemos muy bien, bueno, eso es otra cosa, pero ya lo están haciendo, ¿no? Y es muy fácil, en realidad, tratar de conocer este instrumental y poder entonces acceder con ejemplos muy sencillos a cómo entonces detectar esas variables y cómo construir esos indicadores. Ya lo vamos a ver en un rato ahora. Adelante. Sí, perdón que interrumpo, pero también sabiendo de que cuando implementemos quizás un tablero de comando, no vamos a partir con todas las áreas y 10 subíndices por área. No, vamos a arrancar con quizás 2 o 3 áreas principales, o las que creemos nosotros que son las principales, y cuando digo nosotros, digo cada emprendedor o cada pyme, es la que tiene que determinar a través de sus herramientas cuáles son las áreas que ellos creen que son las más importantes o las más problemáticas, y 3 subíndices. Y después sí, a medida que me voy acostumbrando, después 3, 4 meses, ahí voy incrementando o áreas o incrementando subíndices. Con una aclaración, y me hago cargo como contador público de lo que tiene que ver con la parte administrativa, que también hay una realidad. El área de administración de una empresa, pequeña, mediana, grande o un emprendedor, tiene que tener las herramientas necesarias para poder brindar información y servicios al resto de las áreas. Ahora bien, si yo me encuentro, como me pasa a mí con mis clientes, con que la encargada del área administrativa es, por ejemplo, una profesora de educación física, un psicólogo,
un chico de 18 años que es el hijo de él, el hermano del sobrino de, y encima le doy, y entiéndanme el ejemplo que voy a poner, una Commodore 64, porque las mejores notebooks la tienen los vendedores o la gente de producción, los ingenieros. La mitad de la gente no sabe lo que es una Commodore. No, bueno, porque Claro, no tienen... es un chiste para entendidos, eso, ¿eh? Es un chiste para gente de la generación X. La mitad de la gente presente no sabe lo que es una Commodore 64. Hablemos de una computadora muy vieja, digamos. Vieja de los 70, ¿no? No, pero está muy bien. Lo que pasa es que también pasa, y mucha gente de lo que está escuchando esta charla va a decir, está bien, pero el gerente de administración soy yo, el gerente de producción Sí, soy claro. yo, el gerente de marketing soy yo, el gerente de logística soy yo, y soy yo el que no sabe identificar esta métrica. El no Para sabe poner- intentar, O sea, el problema es uno mismo. A ver, en el caso del emprendedor, y quizás un emprendimiento hasta llevado por 2 o 3 personas, digo, si bien tiene las tareas separadas, bueno, ellos van, buscan, compran, entregan, hacen toda la parte administrativa, entre comillas, van al banco o no van al banco, pero manejan toda la parte financiera. Sí, claro, y lamentablemente mucho de esto lo van a tener que implementar en papel y lápiz por un Excel a las 11 de la noche. Y hay una realidad también, que es un poco lo que dijo Juan respecto de, mirá, si yo soy comercial y a mí no me da agarrar el papel y el lápiz, bueno, por más que quiera sentarme a las 11, a las 2 de la mañana, a las 10 de la mañana, cuando terminé todo el tema bancario, no lo voy a hacer. Para eso hay profesionales, digamos, que nos dedicamos o se dedican también a este tema. Pero hay que también ser conscientes de nuestras limitaciones. ¿Sí? Juan es economista, yo soy contador público, la verdad, nosotros del área comercial, cero alás. Mucho de lo que hemos logrado, poco mucho de lo que somos, lo hemos logrado quizás por insistencia, ¿sí? No porque apliquemos las mejores normas y notas del marketing, digamos, ¿no? Quería hacer la mención por esto de que muchos de los que están presentes acá, incluso uno mismo, no tiene otras áreas a las cuales responsabilizar de la falta de datos. Sí. Es uno mismo, sí, que no sabe ni siquiera identificarlos como para ponerlo en papel y lápiz, como decís. Pero te puedo asegurar que la información está. Aunque sea en un viejo cuaderno de almacenero, la información la tenés. Lo que pasa es que sí está dispersa, hay que analizarla. Bien, entonces avancemos entonces. Y teniendo claro lo que decíamos al principio, Enzo, que hay que sembrar la cultura de la información. Los riesgos son inminentes, ¿no? Todos los días. Ahora, nosotros podemos reducir esos riesgos que nos presenta el entorno justamente teniendo buena información. Entonces, hay que tener información de calidad lo más posible para poder adoptar decisiones. Eso hay que entender, eso hay que internalizar. Johnny o Noé, que ustedes están viendo la pantalla ahí desde aquel lado, si ven alguna consulta en el chat o algún comentario que hacer desde ese lado, por favor, frénennos y háganlo. Sí, o levanten la mano con la opción en Meet. Exacto, pueden levantar la mano y hacer la consulta en caso de que quieran, no hay problema. Bueno, y en la onda de dejar muy claro que esto es muy sencillo realmente y que solo basta con ponerse, ¿no? Dedicarse a esto. Fíjese, les digo desde ya qué cosa entendemos por indicador. Ven mi dedo, el índice, el dedo índice. Bueno, justamente la palabra viene de allí, del latín, del indec, que indica, que señala, ¿no? Gracias. De eso se trata, construir un instrumento que nos permita para observar el comportamiento de una variable. Ejemplo, un termómetro. Todos conocemos lo que es un termómetro, ¿sí? ¿Para qué se utiliza ese instrumento? Se utiliza para medir la temperatura de una persona, del cuerpo humano. Bien, y tenemos además algunos criterios para medir y para reaccionar ante esas mediciones. Si es 37, consideramos que la temperatura es normal en la persona, pero si tiene 38, hay un signo de alarma allí. Y si es 39, por supuesto, ya hay que pensar en tomar alguna decisión de salir al médico. Y 40, hay que salir rápidamente al hospital porque el niño puede convulsionar. Bueno, fíjense, ese es un instrumento. Y así son los instrumentos que vamos a mostrar aquí. Por supuesto, serán de otra naturaleza, ya no será el termómetro.
pero se trata de un instrumento como ese, en el cual vamos a plantearnos criterios de decisión y criterios de actuación también. Bien, entonces, ¿qué deberíamos hacer para poder avanzar en la construcción de esos indicadores? Bueno, primero revisar la estructura organizativa, ¿no? Y acompañado, por supuesto, de esa revisión de la visión y de la misión. Para los que no están tan familiarizados con estos términos, la visión nos invita a ver hacia dónde vamos, qué es lo que queremos alcanzar nosotros con nuestra empresa, con nuestro emprendimiento, hacia dónde queremos ir, cuáles son los valores agregados que nosotros podemos dar a ese bien o a ese servicio. En fin, yo debo responder ese tipo de preguntas para poder tener claro, pues justamente hacia dónde voy a encaminar yo mi empresa. La estructura organizativa es fundamental en este caso. Por supuesto, cuando se trata de una empresa muy pequeña, como señalaba Enzo, estamos hablando de que el gerente administrativo es el mismo que hace las ventas y el que hace las compras y el que hace de todo en realidad. Y bueno, en ese caso, por supuesto, la situación se hace un poco más difícil, ¿no? Sin embargo, pues, ¿no? Algún orden debe existir en las organizaciones. Y esa estructura, entonces, que finalmente nos planteamos para poder ordenar la gestión, bueno, debe estar ajustada a la naturaleza de las actividades que ordinariamente desarrolla esa organización. Entonces, eso hay que evaluarlo. ¿Hasta qué punto esa estructura organizativa responde a mis necesidades, a las necesidades de mi empresa? Entonces, ahí vendrán entonces los ajustes a los que haya lugar para poder asumir eso con mayor propiedad. Juan, Jonathan ahí levantó la mano, quiere hacer un comentario. Adelante. Me quedé pensando en esto que decís de la visión y tomando un poco lo que decía antes Enzo de qué pasa con los que son muy chiquitos que hacen de todo, ¿sí? Sí. Tener esta visión un poco más a largo plazo que a mañana, yo quiero que mi empresa sea así, por más que hoy yo haga de todo, quizás me puede permitir decir, bueno, pero en algún momento yo tendría que tener un contador, o un gerente administrativo, o un gerente de ventas. Pero puede ser una buena práctica pensar en esto, definir esos puestos, y aunque hoy tengan todos mi nombre y mi etiqueta, empezar a separar esos roles. Entonces, ahora me pongo el sombrero del gerente administrativo, y ahora me pongo el sombrero del vendedor. Claro. Y entender claramente cuando me cambie ese sombrero me va a permitir en algún momento darme cuenta, como decías vos, que empiezo a tener fiebre de este lado, y quizás es momento de decir, bueno, ahora tengo que tomar a alguien aquí, o que ya este puesto me queda grande, o yo quedo, mi estructura es demasiado, mi trabajo es demasiado grande para ser yo mismo el que hace esto y aquello. Claro. Así ¿No? es, así es. Excelente, esa es la idea. ¿Cuál es su nombre? Dijo. Jonathan. Jonathan. Jonathan, sí. Excelente, esa es la postura correcta, porque hay que pensar que nosotros vamos a crecer, ¿sí? Ese es el ideal, ¿no? Y es lo que todos deseamos. Bueno, pero precisamente en la medida en que vayamos creciendo, nuestras actividades se van a ir diversificando y se van a ir haciendo cada vez más complejas. De manera que es importante entonces ir haciendo los ajustes, tanto en esa estructura organizativa como en nuestra manera de concebir nuestra actuación como empresa, ¿no? Por eso hablaba de la visión y de la misión también, Ahí ¿no? hicimos una encuesta, estamos haciendo una encuesta a ver si definieron, los presentes definieron la visión, la misión y el objetivo, que es importante, pero muchos no lo han definido todavía en su empresa, así que hicimos una encuesta y están contestando. A ver Bueno, si como excelente. Eso encuesta en vivo. Claro, muy excelente aporte, qué bueno. Así que ahora vamos viendo los resultados. Vayan votando los demás. Eso es fundamental porque eso confiere entonces la direccionalidad estratégica que debería tener una organización. Es decir, hacia dónde debo ir yo, porque allí tengo en ese camino mejores ventajas que mis competidores, ¿sí? Allí yo puedo desempeñarme mejor. Allí yo puedo llegar con un nivel de posicionamiento mayor a ese mercado. Entonces, todas esas son preguntas que tengo que hacerme, ¿ya? Y por eso, sí, con una matriz FODA, por ejemplo, ¿no?
pudiera ser. De manera que nosotros podamos entonces direccionar nuestra gestión en búsqueda de esos objetivos precisamente que me he planteado. Aclaro algo también, ¿no? Porque algunas veces vemos pegados en la pared un afiche y ahí está la visión de la empresa y está la misión. Bueno, pero eso que es un discurso inspirador y tiene que serlo además, ¿no? Flexible ante los cambios, pero muy firme también en los propósitos, ¿no? En los objetivos. Eso tiene que traducirse en acciones concretas. Cuando usted dice, yo quiero hacer de Buenos Aires una región propicia para el crecimiento y el desarrollo. Perfecto, eso es un discurso interesante que todos vamos a celebrar además. Bueno, pero ¿en qué consiste eso de crecimiento? ¿En qué consiste el desarrollo? ¿Cómo es que lo voy a alcanzar? Entonces, eso hay que traducirlo en objetivos concretos y luego en acciones concretas también, en proyectos concretos, en acciones concretas, que sean medibles, entonces. Porque de lo contrario, quedaría como un mero discurso y así no nos sirve. Nosotros no estamos en este mercado arriesgando nuestro trabajo, nuestro esfuerzo, nuestro patrimonio para simplemente perder el tiempo. Nosotros tenemos un objetivo muy claro. Nosotros queremos producir bienes y servicios, satisfacer las demandas de unos clientes y hacerlo cada vez con mayor calidad y que además eso se traduzca en una rentabilidad mayor para mi organización. Entonces, bueno. Las buenas noticias, te digo, Juan, de los que están presentes y contestaron, el 70% dijo que ya tiene definido su visión, su misión y su objetivo. Así que eso es una buena noticia porque van bien encaminados. Qué bueno, excelente. Porque ese es un primer paso entonces para plantearse objetivos trascendentes en la organización. De la visión y de la misión, nosotros podemos derivar esos grandes objetivos y vamos a derivar también las estrategias y vamos a derivar las políticas y vamos a derivar las metas y vamos a derivar los indicadores con los cuales vamos a medir, ¿no? El comportamiento de las variables que van a hacer posible que eso se traduzca en algo concreto, que se materialice. Entonces, ya si tienen esos dos componentes de la filosofía de gestión tan importantes como la visión y la misión, pues ya tenemos un gran paso adelantado. Así que, excelente. Celebro a esos compañeros que ya tienen ese avance. Bien, entonces, otro aspecto que hay que trabajar acá es la revisión del entorno competitivo. Nosotros debemos identificar cuáles son nuestros competidores, ¿sí? Nuestro propósito tiene que ser siempre, bueno, ¿cómo hago yo para producir más y mejor que mis competidores? Cuando yo hago eso, entonces yo podría decir con total propiedad, estoy siendo competitivo, ¿sí? Ojo, estoy distinguiendo entre competidor y competitividad. La competitividad se refiere a las capacidades que yo pueda desarrollar en mi organización para lograr hacer mejor las cosas que mis competidores. ¿Está bien? Entonces, bueno, en eso hay que poner el énfasis también. ¿Está bien? Para poder posicionarse en un mercado y poder alcanzar los niveles de rentabilidad que hemos esperado. Bien, lo otro que tenemos que hacer para estructurar un sistema de indicadores de gestión sería determinar entonces las variables clave. Ya les decía ahora que se trata de identificar, ¿no? Una vez que hemos definido cuáles son nuestros objetivos, nuestras estrategias, nuestras políticas, todo eso. Bueno, ahora vamos a identificar cuáles son esas variables que definitivamente yo tengo que observar, ¿no? Porque del comportamiento que ellas tengan va a depender si yo logro o no esos objetivos. ¿Está bien? Entonces, para mí es crucial, ¿no? Definir, identificar esas variables. ¿Está bien? Y asegurarme que yo voy a medirlas de manera adecuada y que ese instrumento que voy a diseñar va también a posibilitar la incorporación de los ajustes de manera temprana, ¿no? Bueno, y no después. Una variable o dos de variables claves que siempre se repiten en todos estos armados, digamos, y pensando en que las personas que están acá presentes y los que seguramente se sumarán a la entidad, muchos van a ser productores, muchos van a ser proveedores de servicios, pero también mucha gente
de reventa o comercial. ¿Cuáles son esas variables, como para dar ejemplos concretos, ¿no? Que Perdón siempre que me están. meta, Sí. pero no quiero anticiparles al final de la charla. Bueno, está bien. Te me Entonces estás anticipando. hay que quedarse Hay que quedarse hasta el final. hasta el final, perfecto. Bueno, pero de todas maneras, para aproximarte a algo a tu inquietud, fíjate, nosotros tenemos que identificar también entre variables internas y variables externas. Me explico. La inflación, por ejemplo, que tanto nos preocupa, es una variable externa para mí como empresa, ¿sí? Porque yo no controlo esa variable, ¿no? Me afecta, ¿no? Convivo con ella todos los días, ¿no? Pero yo no soy capaz de controlarla porque no tengo capacidad para hacerlo. La política fiscal que decide el Ejecutivo Nacional, por ejemplo, también es otra variable que yo tampoco controlo. Los impuestos, en fin, todo ese tipo de instrumentos, pues yo no controlo eso. Son variables que me afectan, algunas veces de manera positiva, otras no tanto, pero que yo no controlo. Ahora, yo puedo controlar, por ejemplo, cuántas horas de trabajo se hacen en mi empresa, cuántas personas trabajan allí, cuál es el sueldo que debe pagársele a cada quien, cuáles son las tareas de cada quien. En fin, hay variables de ese tipo que sí puedo controlar, ¿no? Entonces, eso es muy importante porque una vez que identifiquemos esas variables, también podemos además ubicarlas en distintos planos, ¿no? Variable interna de tipo económica, ¿no? Variable interna de tipo administrativa o de tipo laboral. En fin, yo puedo hacer distintas clasificaciones allí. ¿Por qué insisto en eso? Bueno, porque dependiendo de cuál es la naturaleza de esa variable y dependiendo si la variable es interna o es externa, yo tendré una posición entonces, definitivamente, en torno a ella, ¿no? O sea, no es la misma actuación que tendría frente a los impuestos que la que tendría frente a una solicitud de incremento de sueldos y salarios en la empresa. Entonces, son dos maneras de actuar. Absolutamente. Justamente, hablando del tema salario, una de las variables externas muy fuerte en la Argentina es el poder de los sindicatos. Claro. No, desde Alfonsín para acá hay que democratizar los sindicatos, hay que democratizar los sindicatos, pero seguimos con los sindicatos históricos y con dirigentes sindicales que tienen 180 años en el poder, digamos, ¿no? Así que bueno, nada, un poco para que se entienda cuando hablamos de variables externas e internas, saber cuáles podemos manejar y cuáles no podemos manejar, ¿no? Él hablaba de la inflación. Yo creo que si yo tuviese posición dominante, bueno, a mí la inflación no me afecta. ¿Por qué tengo posición dominante? Pero ninguno de los que estamos ni presentes ni virtualmente en la charla, ninguno tiene posición dominante seguramente como para decidir qué precio le ponemos a nuestro producto o servicio. Claro, entonces se trata de ir ordenando, ¿no?, esa información, de manera que yo pueda ir pensando, bueno, cómo actúo frente a una o cómo actúo frente a otra. ¿Está bien? Adelante. Bien. Esto lo voy a pasar rápidamente, en todo caso, para significar que todo esto tiene un andamiaje científico, teórico muy importante. Bueno, ya también por nuestra condición de docente, ¿no? Pero es importante. De él, yo no soy docente, aclaremos. Sí, bueno, yo soy docente universitario y me dedico por años a esto. Entonces, bueno, digamos, en aras de conservar, pues, ¿no?, el rigor, es importante que sepan que detrás de todo esto está la planificación y la gerencia estratégica corporativa, planificación y prospectiva estratégica, análisis de entorno, análisis estructural, análisis multicriterio, metodologías que son diversas para el diseño de indicadores, componentes filosóficos como el humanismo o epistemológicos que tienen que ver con el conocimiento, en fin. De manera que hay todo un andamiaje que es muy importante que sepan que existe y que acompaña todo esto. Mire, esta figura que aparece acá es, digamos, una manera de mostrar cómo debería ser, ¿no?, el orden para desarrollar un proceso de planificación estratégica. Esta es la filmina a la que todo el mundo le saca captura de pantalla en este momento. Porque, Okay. Exacto. Bueno. Exacto. Aprovechen. Sí, cópienla, estudienla, llámenme, me escriben después, no hay problema. Es importante que pensemos en ordenar nuestra manera de actuar de ahora en adelante
en la seguridad de que esto va a servir para que nosotros seamos mucho más exitosos de lo que somos ahora, estoy seguro. Bien, nosotros deberíamos entonces pensar, como dije hace un rato, en, bueno, ¿hacia dónde voy? ¿Qué es lo que yo quiero alcanzar? ¿A qué me comprometo como organización? ¿Cuáles son los valores? En fin, de manera que yo pueda direccionar desde el inicio mi gestión, ¿sí? Eso en primer lugar. Lo otro es hacer lo que llamamos unas auditorías internas y externas. Bueno, se trata en este caso, ya Sergio sugería una de las técnicas que comúnmente utilizada, muy fácil de manejar, que es una matriz. Perdón, y en general no le dan bolilla. Cuando uno habla de matriz FODA, es una tontería, fortaleza, débil. No, hagámoslo en serio, nuestra, de la empresa, de cada área, de cada uno de los colaboradores que están trabajando con nosotros, incluso hasta de nuestros proveedores, qué fortaleza tienen, qué debilidades tienen, qué falta, qué amenaza tienen. O sea, interactuar. Seamos socios de nuestros clientes y seamos socios de nuestros proveedores, ¿sí? Eso hay que congeniar como para poder salir adelante. Sí, y el examen, por eso le ponemos ese nombre, ¿no? Auditoría. El examen debe ser lo más exhaustivo y lo más sincero posible. ¿Está bien? Porque de lo contrario, pues estaremos actuando de manera errada, ¿no? Y no vamos a lograr ningún propósito trascendente. O sea, la idea es que pongamos en papel, ¿no? En papel, ¿no? ¿Cuáles son esas fortalezas que tenemos? Oye, tengo profesionales en mi organización, las personas son puntuales, cumplen con sus labores, hay alguien que sabe hablar inglés, hay alguien que sabe manejar un computador. Bueno, todas esas son fortalezas que tiene la organización. En algún momento yo puedo apelar a esas fortalezas. ¿Está bien? Al mismo tiempo, podría hacer lo mismo con las debilidades, podría también ver, oye, hay una ley que se está por lanzar, ¿no? Y eso puede significar una oportunidad para mi emprendimiento, sí, para o una amenaza. O puede significar una amenaza. Entonces, lo cierto es que yo debo poner esa información sobre la mesa y empezar a tomar posiciones entonces. Bueno, ¿qué hago ante esto? ¿No? O sea, ¿cómo puedo, apoyándome, por ejemplo, en estas fortalezas, minimizar esas debilidades que tengo? O cómo puedo aprovechar las oportunidades que se están avisorando, ¿no? Allí. En fin. Lo otro es entonces avanzar hacia la formulación entonces de los objetivos, de las estrategias, de las políticas y de las metas, ¿no? La idea es que yo pueda cuantificar, en el caso de las metas, ponerle números a eso, ¿no? En lo posible, que las cosas no queden sueltas, ¿no? Yo tengo un objetivo, de construir 100 casas por año. Perfecto, está bien. ¿Cuál es la estrategia que vamos a utilizar para poder construir esas 100 casas por año? ¿Ya? ¿Cuáles son las políticas que voy a plasmar para que eso sea posible? ¿Sí? ¿Cuáles son entonces los indicadores que voy a utilizar para poder hacer seguimiento a eso? De eso se trata, ¿no? De manera que las cosas puedan irse concretando, ¿no? Y que no queden como un mero discurso y nada más. Esos discursos no los podemos inventar nosotros en las empresas, ya sean muy grandes o muy pequeñas, ¿no? Y, por supuesto, pues nos va a traer problemas. Por eso, aquí se propone en esta parte que está señalada en rojo o en vino tinto, ¿cómo le dicen ustedes? Sí, la vino tinto, vamos. Okay. Nuevamente rojo igual se ve. Sí. Bueno, las prioridades de desarrollo. De manera que justamente, pues, insisto en la direccionalidad de la actuación. ¿Cuál es la prioridad que yo tengo para mi organización? ¿Qué es lo que yo preveo que debo hacer en primera instancia y luego después y así sucesivamente? ¿Cuáles son las prioridades entonces de los programas y de los proyectos que yo debo desarrollar para alcanzar eso? ¿Sí? ¿Cuáles son las fuentes de financiamiento a las cuales puedo apelar? ¿Sí? ¿Solamente el aporte mío o el aporte de los socios? ¿O puedo optar por un financiamiento externo? En fin, ¿cuáles son esas posibles fuentes? Y después, ¿cómo se asignan esos recursos? Y pues, finalmente, pues la fase entonces ya de construir unos indicadores ad hoc, es decir, indicadores especialmente diseñados para medir el comportamiento de esas variables. ¿Está bien? Y observen que en la gráfica aparece, ¿no?, la palabra retroalimentación y las flechas indican que todo eso es una actuación dinámica, ¿no?
Es una actuación permanente. O sea, no basta con que yo lo haga hoy y ya cumplí la tarea y lo dejé allí. No, sino que yo debo estar observando el comportamiento de mi organización de manera permanente, de manera continuada. Porque de lo contrario, pues me estoy perdiendo entonces un montón de oportunidades, o estoy asumiendo unos riesgos innecesarios, o puedo simplemente pues, ir por el camino equivocado y no me estoy dando cuenta. Entonces, es crucial que esto se haga una tarea cotidiana en la organización. La prospectiva se refiere a cómo ver el futuro, cómo ver más allá, ver a lo lejos. En definitiva significa eso, esa palabra, ¿no? Ver a lo lejos. Bueno, y uno puede inventarse entonces, ¿no? Un futuro, uno puede diseñar ese futuro. Bueno, ¿qué quiero hacer yo de mi empresa dentro de 10 años? ¿Cómo veo, ¿no? Mi organización en 20 años? ¿Ya? Bueno, viendo ese futuro. Acá lo podemos reducir a 6 meses, a 6 meses, un año. Está bien. Mucho más no. No, a 3 años, en la Argentina 3 años se puede planificar, pero tenés que estar alerta todo el tiempo, ¿sí? Porque tenés que tomar las medidas correctivas todo el tiempo para poder llegar a medir esos 3 años. Ya más es complicado. Claro, en Argentina más es complicado. Por eso decía que no basta con hacer la tarea y la guardé allí, sino que yo tengo que estar observando y haciendo los ajustes necesarios con esa visión de largo alcance que estoy teniendo, ¿no? Y para eso me valgo entonces de una cantidad de instrumentos que me ayuden a visualizar ese futuro. Y así se llaman, por cierto, esas técnicas, ¿no? Técnicas para la visualización del futuro. No se trata aquí de una bola de cristal. No, se trata de instrumentos como el termómetro que podamos construir y que podamos estar vigilando de manera cercana, de manera continuada, de manera que de manera lo más inmediatamente posible nosotros incorporemos el ajuste al que haya lugar. A diferencia, y Sergio me va a perdonar que es contador, pero fíjese, si usted observa un balance general, ¿no? O un estado de ganancias y pérdidas, dice al 30 de junio o al 31 de diciembre. Bueno, pero habrán pasado 6 meses. Sí, por supuesto. Y entonces así no funciona. Porque justamente yo debo tener un instrumento que me permita actuar de manera temprana, de manera oportuna. Y no cuando sea tarde, ya cuando han pasado 6 meses, un año, ya a lo mejor es irreversible la situación. Sí, la idea no es hacer un estudio forense de lo que pasó. Claro. Mi frase es, el muerto se murió, ya está. Exacto. No puedo revisar cosas de 6 meses atrás porque ya está. Claro. ¿Sí? Y cuando Juan hablaba de metas, las metas tienen que ser lógicas y mensurables. Si yo, por ejemplo, soy un emprendedor que todos los meses vendo 100.000 pesos, 90.000 pesos, 110.000 pesos, no voy a plantear que en octubre voy a vender 1 millón. Claro. ¿Sí? Porque tiene que ser lógica las metas que voy a plantear. Yo puedo plantearme crecimiento del 3%, crecimiento del 5%, crecimiento, no sé, del 10, del 15, sobre bases sólidas, ¿sí? Pero no si vendo 100.000, 80.000, 90.000, mañana 1 millón. No lo voy a lograr nunca. No, y además Claro. La estructura no te lo va a permitir. No, aparte, Así es. aparte. Entonces hay que ser realista en todo esto, pues, ¿no? Pero avanzar con base firme, con base en la información oportuna que pueda tener, la información de calidad que pueda tener. Si no hay información, amigo, hay que convencerse, esto no funciona. Así de sencillo. La intuición, como dije al inicio, es muy importante. Y de hecho, los estudios científicos, incluso en el campo gerencial, pues hoy cada vez más está potenciando, ¿no? Cómo incrementar, ¿no? Esas capacidades intuitivas que la persona puede tener, que el gerente puede tener. Pero siempre hay que tener información. Siempre. De lo contrario, pues estamos condenados a tener un fracaso en puerta. Bien. Entonces, en resumen, y ya después vamos a poner como ejemplo, ya de manera concreta, cómo se hace esto. Este sería el esquema pues, que vamos a hacer a desarrollar para lograr esos objetivos de tener un sistema de indicadores. Formulo la visión, la misión, todos esos elementos de la filosofía de gestión, de allí las políticas, las estrategias, los objetivos. Luego hago el esfuerzo por identificar las variables, ¿sí? Que son claves. Sí. Luego determinamos, ¿no? Cuáles son esas variables claves y los niveles de intervención, es decir, dónde voy a atacar, ¿no? ¿Está bien? Y luego vendría la fase de diseñar ya como tal el indicador. Bueno, bien. Vamos a ver eso rápidamente.
Les decía del análisis de entorno que hay que hacer, Sí. es muy importante, y de ese análisis vamos a generar entonces con lápiz y papel una cantidad de información que nos va a servir de base. Nosotros tenemos que revisar la estructura, como ya dije, de las organizaciones, a ver si se ajusta o no a la naturaleza del negocio. Tenemos que observar cómo se comporta el gobierno, ya sea nacional, municipal, provincial, lo que sea, cuáles son las señales que emiten, la política fiscal, todo eso. Los condicionantes de los factores. Tenemos redes, tenemos aeropuertos, tenemos puertos, tenemos una vialidad que permita sacar nuestros productos. En fin, ¿cuáles son? El recurso humano existe o hay que formarlo. En fin, son elementos que hay que evaluar. Las organizaciones relacionadas y de apoyo. Si yo soy una empresa que tiene un restaurante, por ejemplo, bueno, yo puedo tener ahí el mejor chef, pero yo necesito también un buen proveedor. Si ese proveedor no me trae productos de calidad y a buenos precios y en términos oportunos, pues yo no voy a ser competitivo con los platos que ofrezcan. ¿Está bien? Entonces yo debo revisar cuáles son esas organizaciones relacionadas y de apoyo que me sirven a mí como organización. Bueno, de hecho las cámaras empresariales son organizaciones que suelen servir de apoyo a las pymes. Claro. Pasa incluso con las entidades educativas, pasa con las entidades gubernamentales que tienen alguna injerencia sobre políticas de crédito o que brindan programas de crédito para las empresas. Son todas organizaciones que hacen al apoyo de la empresa y que deben estar dentro, por lo menos saber que existen. Sí, de hecho, Claro, ¿y qué ofrece cada quien? de hecho, somos sinceros, hay mucha información para emprendedores y para pymes, pero está muy dispersa. Sí. Desde las ferias, la feria, las exposiciones, las cámaras barriales, las cámaras empresariales de ese gremio, Ministerio bueno, ahora ya no, la Secretaría de Desarrollo Productivo de la Nación, el Consejo Federal de Inversiones, el famoso CFI, sí, que sirve en principio para que se reúnan los gobernadores, pero que casi nadie sabe qué tipo de servicio al emprendedor o a la pyme brinda, y en realidad tiene préstamos a tasas del 17 al 19%, cuando hoy una tasa de descubierto o una tasa de un préstamo personal en un banco privado está en el 99, más o menos. Y si vas a un banco público, subsidio ¿cuánto? 4 o 5 puntos, 94, 95. Y tengo el CFI que no lo conoce nadie, que no va nadie levanta el teléfono, nadie lo llama. Hay un montón de gente googleando qué es El CFI, Consejo Federal de Inversiones, está conformado por 24 jurisdicciones, las 24 provincias, pero por un tema político hay 2 jurisdicciones que lamentablemente no operan dentro del CFI, que es Capital Federal y la provincia de San Luis. Después el resto, si hay gente que nos está viendo o Sí, de hecho, que están en provincia de Buenos Aires, la chica de Córdoba claramente comentó, pueden dirigirse a la delegación del CFI o llamar, busquen la página cfi.gov.ar y ahí accedan a la información. Hay un montón de posibilidades. que es esto que decía antes Juan, de conocer del entorno que me afecta a las organizaciones relacionadas. Claramente, Claro. el Banco Central te da información mensual, semestral y anual. El INDEC, ni hablar la cantidad de información tiene. Los distintos ministerios, Ministerio de Ciencia y Tecnología, el Ministerio de Desarrollo Productivo, el Ministerio de Economía, los ministerios provinciales, las universidades que tienen áreas específicas que te brindan información. Lo que pasa es que no me puedo dedicar 4 horas por día a buscar información, porque la información está dispersa, tengo que juntarla, analizarla, y que la información que yo obtenga de ese análisis sea realmente coherente, porque si no voy a tomar malas decisiones. Sí, no, el tema es que en el medio tengo que vender, tengo Sí, que entregar tengo que- y tengo que hacer un montón de cosas. Y fundamentalmente cobrar. ¿Sí? No nos olvidemos que las ventas terminan con la plata en la caja o en el banco. Con el ¿Sí? cobro. La venta no termina cuando entregué el producto o mi cliente me dio un cheque. ¿Por qué? Porque el cheque, ¿qué es? Una promesa de pago. Y como promesa lo pueden cumplir o no la pueden cumplir. ¿Sí? Claro. Nada, es amplísimo el tema como para dar una charla de 1 hora y cuarto, 1 hora y media. Y te digo más, tenemos gente que dijo, sí, yo me quedo hasta el final, pero tráeme la torta. No, que quiero ver cómo es esto. Exactamente. Bueno, vamos a avanzar. Vamos. Otra herramienta que podemos también utilizar es esta que nos sugiere también Porter, ¿no? De manera que podamos observar cuál es el poder de negociación que tienen los proveedores,
las amenazas de los nuevos productos entrantes al mercado, el poder de negociación de los clientes, en fin. Ese tipo de análisis también hay que hacerlo. Y de ahí vamos a obtener información que es relevante para nosotros actuar. Bien. La idea es que nosotros al final entonces podamos identificar cuáles son los distintos problemas que nos pudieran estar afectando, ¿sí? Y tratar de conocerlos lo más rigurosamente posible. Es decir, las causas y las causas de las causas, y los efectos y los efectos de los efectos, de manera que tengamos cada vez mejor información de dónde estamos realmente, ¿no? Bien. Les decía hace un rato, y esto es un ejemplo solamente, que podemos clasificar las variables como internas y como externas, y podemos hacer unas clasificaciones al interior de esas dos grandes categorías. Esto, repito, solamente un ejemplo. Políticas económicas, laborales, tecnológicas, en fin. Cada quien las ordenará de acuerdo a la naturaleza de su negocio. Bien. Esta es una herramienta un poco más rigurosa, pero que bien vale la pena utilizar también, un poco más exigente sin duda, pero se trata de una matriz de impactos cruzados, de una matriz aplicada a una clasificación. La idea es que nosotros podamos definir una zona de trabajo y podamos identificar precisamente esas variables clave a partir del uso de esta herramienta, ¿no? Cómo responder, ¿no? La relación que tiene una variable con otra y ver si es dependiente o es al contrario una variable altamente motriz. Les decía ahora, nos interesan en principio las variables claves, que son aquellas que son altamente motrices y menos dependientes. Es decir, ¿cómo identifico yo esas variables con las cuales cuando la intervengo puedo estar al mismo tiempo afectando a otras variables? ¿Está bien? Bien. Eso es bien importante. Bueno, y aquí llegamos a un modelo que es muy sencillo de cómo hacer los indicadores de gestión. El modelo de caja negra. Podemos hacer, de acuerdo a este modelo de Moody's, indicadores de insumo. Por ejemplo, un indicador de insumo son número de solicitudes realizadas, número de quejas, que es muy importante, ¿no? Para pensar en la calidad, ¿no? De los bienes y servicios que ofrezco. Bueno, quejas recibidas, quejas procesadas, por ejemplo. ¿Sí? Yo puedo contrastar esos dos indicadores. Fíjense, son indicadores de primer nivel. Quejas recibidas, quejas procesadas. Y a eso me va a dar una relación allí bien interesante, porque, por ejemplo, yo recibo 100 quejas, pero soy capaz de atender solamente 40. Y entonces, ¿qué está pasando con las 60 quejas restantes? ¿No? Tengo clientes insatisfechos definitivamente. Y eso es un problema para mí. Tengo que entenderlo, que es un problema para mí como organización. De lo contrario, si yo no atiendo esas quejas, pues bueno, obviamente, pues paulatinamente voy a ir saliendo del mercado, porque seguramente va a aparecer un competidor que sea capaz de hacer las cosas mejor de lo que yo lo estoy haciendo. Bien, igual podemos hacer indicadores de proceso. Por ejemplo, horas hombre invertidas en producir un plato en un restaurante. ¿Cuánto tiempo se tarda en producir un plato? El cliente llega a un restaurante y está 1 hora esperando un plato. ¿Eso es bueno? No, para nada. ¿No? La gente se va a molestar, la comida será muy buena, pero yo me voy de aquí porque pedí una cerveza, llegó la cerveza y el plato no llegó nunca. Entonces, bueno, ese tipo de cosas. Esos son indicadores, ¿no? Fíjense, ¿no? Que yo tengo que poner en vigencia para poder observar cómo estoy haciendo yo mi gestión y si está siendo bien valorada, además, por los clientes. Igual podemos hacer indicadores de producto o de impacto, ¿no? Bien. De acuerdo a la combinatoria de variables, nosotros podemos hacer indicadores de distinta naturaleza. En este caso, lo ideal sería indicadores de tipo económico, por ejemplo, ingresos por platos vendidos, por ejemplo, platos servidos, ¿sí? O indicadores de tipo física, platos vendidos, cantidad de platos vendidos. Ahí está. Entonces yo puedo combinar, ¿no? Y ahí estaría hablando de un indicador de segundo nivel, el ingreso que me genera cada plato, ¿no? De carne, o cada plato de pollo, o cada plato de pasta. En fin, yo puedo también ponerme exquisito, ¿no? Y afinar todavía mejor. No, bueno, que empezar a tener ese nivel de profundidad, por ejemplo, te puede marcar que determinado plato es más rentable, te deja mejor rentabilidad que otro plato y puede ser
la manera de ganar dinero. Bueno, hoy salió una Exactamente. conversación sobre este tema, sobre productos a un precio con un margen bajo para captar clientes versus la venta de productos con mejor rentabilidad. Claro. Esa es toda una Eso problemática es en perfecto. cuanto a definición de precio. Pero más que el plato barato para atraer clientes es el plato al precio que corresponde realmente, pero que sea el plato caballito de batalla. Sí. Que el cliente venga recurrentemente a consumir ese plato. Sí. Después, claramente, sí, a ver, nosotros tenemos como clientes a una hamburguesería, cervecería en el barrio de Flores. Implementaron los 29 nada más, lo hacen ahora, tuvieron un boom y están vendiendo, por lo que me dijeron ayer, cerca de 40, 50 platos por noche, gnocchis a la crema en pan de campo. Espectacular, yo lo probé, de hecho la gente de Telefe Noticias un mediodía fueron a visitarlos. Pero se da, es una hamburguesería y cervecería, no hacen pastas. Excepto que un día decidieron hacer este plato especial para los 29 y es perfecto, y yo te puedo asegurar que es uno de los más rentables. Pero ¿Sí? eso con información. Bueno, Pero sí, eso con información. Exacto, eso lo Pero eso sabes con con los información. indicadores. Así es. Sí, claramente. Así es. Y Bueno. costeando un menú correctamente, sabiendo bien el tema de los desperdicios. No, después nos pasan la dirección, quédate tranquila. Franco Beltrán, Ahora después van a decir. Fray Luis Beltrán, 36. Yo te iba a decir que dar ejemplos gastronómicos a las 8 y 10 de la noche no sé si es buena idea. Mirá, si lo tiene Tal como cual. cliente es una gran idea. Bueno, lo otro son los indicadores de tipo cronológico también, como decía, ¿no? Tiempo, por ejemplo, en producir ese plato, ¿sí? De manera que podamos combinar distintos indicadores de distinta naturaleza, ¿no? La idea es hacer un listado de indicadores de primer nivel. Primer nivel decimos aquellos que simplemente describen una realidad, ¿no? Platos vendidos, por ejemplo, platos producidos, número de quejas, cantidad de horas en producir, está bien. Pero cuando yo empiezo a combinar, entonces llego a indicadores de segundo nivel o de tercer nivel. A eso me refiero. La idea entonces es que nosotros hagamos ese listado de indicadores y después podamos hacer esta combinación de variables y tengamos entonces nueva información, ¿sí? Generar, que es el propósito, ¿no? Generar nueva información a partir de esa información base que he logrado construir acá. Bien, los indicadores deberíamos hacerle unas fichas técnicas. Ya estoy por terminar esta parte. Nosotros deberíamos, primero, bueno, vamos a darle un nombre al indicador, ¿no? ¿Qué nos mide el indicador? Nos mide la eficiencia, nos mide la eficacia, ¿qué es lo que nos mide, no? Le damos un nombre. La categoría del indicador es físico o cronológico, es económico, físico, financiero. Okay. La fórmula, ¿cómo voy a calcular ese indicador? ¿Sí? Se calcula con una división, se calcula con una resta, se calcula con un porcentaje. ¿Cómo se calcula? Hay que poner la fórmula. Y luego, muy importante, el análisis. ¿Cómo voy a analizar el indicador? ¿Qué me dice el indicador? Entonces, ahí está escrito, por ejemplo, bueno, cuál es el objetivo, cuál es la importancia, cuál es la periodicidad. Esto es muy importante porque si la información me llega 15 días después, ya no es buena para mí. Yo la necesitaba cada semana. ¿Está bien? O me llega cada 3 meses, yo la necesito cada mes. Sí, bueno, igualmente ahora, hay veces que no hay siempre es índices posible. que se controlan cada 3 meses. Digo, no todos son diariamente, No, semanalmente, quincenalmente, mensualmente. Claro. Hay algunos cada 3 meses, otros cada 6 meses. Igual es decisión empresaria. Es el empresario, la cabeza empresaria, la que va a determinar, bueno, cada cuánto voy a controlar esto. Claro. Bien, lo otro son los criterios de medición. Por ejemplo, usted establece, yo no puedo invertir más del 20% de la estructura de costos, me refiero, en publicidad. ¿Está bien? Bueno, si yo estoy viendo que la publicidad está creciendo el 15, 20%, cada vez los costos son mayores, ¿no? Bueno, ahí yo tengo entonces unas señales de alarma. ¿Está bien? Y tengo que actuar a ver qué es lo que está ocurriendo, ¿no? Y debo entonces tratar de hacer algún ajuste que sea necesario. Debo también tener muy claro cuál es la fuente donde se genera la información.
¿sí? Que en las organizaciones nos perdemos muchas veces. ¿Dónde está la información? La información está, pero está dispersa, como decía Sergio hace un rato, y eso es un problema. Entonces, todos esos datos hay que tenerlos muy claramente. Y por último, en estas fichas técnicas también, los indicadores conexos. Es decir, ¿Con qué otro indicador se relaciona? Exactamente. ¿Cuál te pega en qué otro tema? Exactamente, para tener una mejor lectura, una lectura más acabada, más completa, más amplia, ¿sí? Más integral. Eso es muy importante, definir esos indicadores. Bien, luego podemos hacer entonces, por periodos, ¿no? Esos indicadores que ya he definido, en fin, bueno, cómo se comportan los periodos, los indicadores cada semana o cada 15 días, según. Igual, esto una vez que lo haces, Lo haces una vez, después, porque en realidad lo que hace es que justamente todo el personal, todos los colaboradores sepan el día de mañana qué es esto y cómo se hace. Es como si fuera un perfil de puesto de un colaborador. Pero volcado el esfuerzo a la inicial, parte- el esfuerzo inicial es hacerlo. Sí, Claro. Mira, Pero Después una vas a vez, actualizarlo. una vez nos pasó que cuando finalizamos una capacitación sobre el tablero de comando, se acercó una persona y nos preguntó, bueno, pero discúlpame, Sergio, o en este caso se dirigió a mí que estaba con Juan, ¿y cuántos días va a llevar y cuánta gente? Le digo, mira, de mínimo vas a necesitar una persona que se va a tener que dedicar 4 o 5 días post cierre de mes a recabar la información. Ah, pero voy a perder un colaborador una semana. Y esto es costo-beneficio. Claro. Y yo te puedo asegurar que hay un montón de colaboradores que tenés en la empresa, colaboradores y colaboradoras, que realmente pueden armar esto sin ningún tipo de... lo vamos a ver a continuación con los ejemplos. No es la quintesencia, no necesitas un ingeniero que trabaje en la NASA. Sí, ahora, de todas maneras, Enzo, por eso yo he insistido también varias veces en las variables clave. O sea, no se trata tampoco de tener un ejército de personas trabajando, porque no vamos a paralizar la empresa tampoco, ¿no? Haciendo solo esto. Por eso, las variables clave son muy importantes. No se trata de tener 200 indicadores, se trata de tener aquellos indicadores que me sirvan para evaluar esas variables que son cruciales para mí, que son claves para mí. Noé, ¿cómo se escucha desde aquel lado todo esto? ¿Se entendió algo? Porque yo algo entendí. Sí, sí, no, yo estoy prestando bastante atención. A ver, veníamos de la anterior capacitación donde hablábamos de la intuición y como que esto va agarrado de la mano, ¿no? La verdad que está muy bueno que se nombren estos indicadores, cómo hacerlo. Quizás por ahí podemos después, más adelante, ¿se escucha o estoy...? Sí, perfectamente. Bien, porque los vistos, viste, como que pensé que se había quedado trabada la pantalla. Quizás por ahí después podríamos buscar la forma de hablar de algunos puntuales o por ahí... Vamos a hablar de algunos puntuales cortitos, Sí, pero claro. algunos puntuales. Hay una realidad, el empresario pyme argentino es muy intuitivo. Sí, Pero, claro. seamos sinceros, eso está bien mientras tenga la plata en el bolsillo. Pero en momentos de incertidumbre, pandemia, post-pandemia, se fue Guzmán, vino Bataki, se fue Bataki, vino Massa. Y viste, Argentina es muy variable todo el tiempo. ¿Viste? Y estás trabajando todo el tiempo con incertidumbre. Y entonces, bueno, la mejor forma es planificar, tomar decisiones y controlar. Sobre todo porque, bueno, algo que no comentamos hasta ahora, que es todo aquello que no se puede medir, no se puede controlar. Y esto Sergio, sí. me quedé igual pensando en un detalle, dos cositas. Una que esto de ejemplo que vos decías que se te acercó una persona al final de una charla que diste, ¿no? Sí. Depende mucho del tamaño de la organización. Si yo soy un emprendedor solo. Es una empresa con 10 personas. Claro, por eso, digo, es una empresa de cierto tamaño. Yo soy un emprendedor solo, seguramente no me va a llevar una semana a reunir mis indicadores. Es más, No. yo tengo un restaurancito donde sirvo plato, yo y mi socio que es el cocinero, con contar las comandas al fin del día tengo mis indicadores posiblemente al día y ordenaditos y no tengo que gastar una semana en hacerlo, ¿no es Es cierto? muy probable, sí, es muy probable. Claro, También la rutina, la cotidianidad y el ejercicio constante, ¿no? Sí, también va a depender un poco de lo que comenté antes. Si no te tira el tema de los números, fuiste. Bueno, claro, tal cual. Y aunque no te tire,
y acá lo traigo con lo que decías al final, esto decías, salió Batakis, entra Massa, qué sé yo, la incertidumbre argentina, ¿no? ¿Cuántas veces los argentinos empezamos a llorar antes de que nos duela? Porque el contexto nos lleva, porque va a haber crisis, ¿no? Para mí fue un muy buen ejemplo. No sé si se acuerdan los famosos memes que andaban en el celular con el dólar se va a 200, ¿viste? Sí. Iba a explotar el planeta. Y durante 15 días había memes de todo tipo. Y a muchos nos pasó por el costado así la cuestión porque nunca llegó a 200, nunca avanzó, nunca cambió nada y tu laburo seguía. Pero amén de eso, tu día a día operativo pasa por otro lado. Exacto. Entonces, estos indicadores te van a dar la tranquilidad de poder trabajar enfocado en lo que importa, que es hacer un plato de buena calidad, como decías antes, y no estar ocupado en las noticias. Te doy un ejemplo. Una persona extranjera que 3 o 4 días después de que renunció Guzmán me dice, che, ¿por qué están tan histéricos los argentinos? Renunció un ministro, no pasó otra cosa. Y eso te da la visión de una persona de afuera, cómo nos ven. Y posiblemente si vos tenés tus indicadores al día, ves que no variaron y seguís laburando como si nada, el estrés te baja un montón. Digo, no sé si te va a crecer el negocio. No sé si te va a crecer el negocio, pero te lo va a agradecer seguramente el corazón. Seguimos avanzando, así intentamos cortar 8:30, por favor. Bueno, lo otro sería entonces pensar en esos criterios de medición, ¿no? Bueno, ¿qué es bueno para mí? ¿Qué es malo? ¿Qué es excelente? De manera que pongamos entonces una métrica allí, ¿no? Vamos a observar el comportamiento del indicador y lo contrastamos contra ese valor de referencia. ¿Sí? Yo ya en el ejemplo que decíamos ahora, señalábamos que el 20%, no más del 20% en publicidad. Bueno, ¿cuánto fue el costo en publicidad? Y lo contrasto contra ese 20%. ¿No? Y sabré si estoy bien, si es deficiente, si es excelente, en fin. No, perdón, te interrumpo. No solo eso, sino que atado a ese 20%, cuando yo decido en dónde hago publicidad, le voy a, entre comillas, exigir a la agencia publicitaria o al medio en el cual yo voy a hacer publicidad, incluso las redes sociales, bueno, a ver, ¿cuántos clientes de esto voy a generar? Porque una cosa es tener visibilidad y otra cosa es tener ventas. Y yo soy de los que opinan que el tema de las redes sociales me da visibilidad, pero no me genera ventas. Hablo de ventas en volumen. Yo puedo tener un nuevo cliente que me compra un producto más si soy emprendedor, pero no voy a vender día 100 el día siguiente. Bien. Ok, lo cierto es que nosotros podemos entonces con esos indicadores conexos ampliar ese foco, pues, ¿no? De cuáles son esos indicadores. Reina levantó la mano, a ver si querés hablar. Rina. Sí, disculpa, ahí te escucho. No, una consulta, por ejemplo, ustedes están hablando que el 20% es la publicidad, ¿no? Del 100%. No, es un ejemplo, no es un número absoluto, no es un porcentaje absoluto, es un ejemplo. Ah, es un ejemplo. Pero sí. ¿Esta publicidad es buena hacerlo al comienzo, cuando uno se está lanzando al mercado, o está buena hacerla cuando uno ya tiene una posición consolidada? Las dos cosas me dan la sensación. Lo que pasa es que va a depender de cuál es tu producto o servicio y en qué momento de la etapa del desarrollo del negocio estás. Y aparte la estrategia, claro, ¿no? Que te planteas al lanzar. Exactamente, porque si vos haces publicidad al principio y no tenés el volumen para vender, ¿sí? Si yo voy a hacer publicidad y no logro fabricar o revender 100 productos, me estoy metiendo en problemas. ¿Se entiende? Sí, porque yo lo que quiero dar a explicar que, por ejemplo, nosotros nos estamos metiendo en el mundo de e-commerce, ¿no? Entonces, la fábrica en la que yo trabajo ya tiene su clientela, ya tiene su mundo, digamos, al que le vende siempre. Entonces estamos intentando meternos en la parte de e-commerce con Instagram, con Facebook, con Mercado Libre. Entonces, por ejemplo, hoy estábamos hablando, ¿no?
de subir cierta cantidad de productos a Mercado Libre, que sería la posibilidad de subir, no sé, por cada producto 3 publicaciones y así, ¿no? Sería unas 6 publicaciones por cada producto. Entonces, nos recomendaron una persona que hagamos cuando tengamos cierta cantidad de personas, de productos ya publicados, estaría bueno también comprar por Mercado Libre la promoción de que ellos te ponen en primer lugar. No sé si eso es bueno o es malo. Y ahí te va a asesorar la persona especialista en el tema. Yo, Ajá. Diego Por Herrera. ejemplo, Muy bien. muy bien, ahí Pensé salió el que- valiente. Pensé que no estabas, pensé que te habías ido. Justamente yo acá estaba con Noelia. poniendo ahí en Está el, muy atento, Diego. estaba Estamos acá justamente con comentando Noelia. en el chat que habría que hacer Apago una el capacitación micrófono porque específica de está esto. sonando de fondo. Yo digo que habría que hacer una capacitación específica de este tema, va a venir más adelante, De sobre hecho, el tema de la publicidad. va a haber una que va a hablar de esto. Así que, bueno, presta atención en las próximas que vengan porque vamos a tocar ese tema puntualmente. No es que Noelia pu- no es que Noelia armó la grilla para generar esto, ¿eh? No es así. Es en cadena, son diferentes. Estamos tratando, pasa que es extenso, entonces estamos tratando de tocar temas muy puntuales. Bueno, hoy vamos con el tema de los indicadores, esto de medir, lo importante de medir, porque pasa como decían ustedes, arrancamos todos pensando en que la intuición, en que las cosas por ahí van de una forma, pero llega un momento donde hay que empezar a medir. Y para tomar decisiones, y decisiones fundamentadas en algo. Entonces, claro. Entonces, bueno, hoy puntualmente nos centramos en esto, pero próximamente vamos a hacer capacitaciones que van a tocar el tema más por ahí de las redes, de la publicidad, así que estate atenta. Oye, Vamos, seguimos, si no, Bueno. no terminamos. Dale. finalmente, entonces, decíamos que tenemos un valor real, el que medimos, y lo vamos a contrastar contra el valor de referencia. Teníamos como ejemplo el 20%. Bueno, ¿cuál es el porcentaje de desvío entonces? ¿No? Yo tengo un 5 contra un 20. ¿Cuánto es ese porcentaje? Y pensar entonces cuáles fueron las causas que dieron origen a eso. Y entonces pensar en las alternativas de solución. De eso se trata, pues, porque Bien. ya hemos dicho, pues, vamos a tratar de no, es el objetivo, construir información, generar información nueva y tomar decisiones haciendo los ajustes a lo que haya lugar para alcanzar nuestros objetivos. Y las- Ahora Sergio Perdón. No, les va a mostrar unos indicadores puntuales que son comúnmente utilizados en nuestras empresas. Esto es lo que vienen a anotar, ¿eh? Esta es la parte que vinieron a Pero- anotar. A ver, dos cosas. Primero, los ajustes y las explicaciones las pido hacia arriba y hacia abajo. Es muy común que uno pida explicaciones porque un vendedor vendió menos en volumen de lo que tenía presupuestado vender. Tenía para vender 100 y vendió 80, 90, 95. Bueno, le pido explicaciones de por qué vendió el 5% en volumen menos. Pero si yo tengo un vendedor que tenía planificado vender 100 y me vende 120, le pregunto, y la respuesta no puede ser no tengo idea, porque algo pasó para que ese vendedor o visitó clientes, porque nos ha pasado y por eso lo comento, de la respuesta de no, la verdad no sé qué hice distinto para, y en realidad sí tenés que haber hecho algo distinto, o porque tuviste clientes nuevos, o porque tuviste un cliente que específicamente incrementó la compra por algo puntual que por ahí lo viste y te pasó desapercibido. Nada, veamos algunos ratios comúnmente utilizados. Y les pido un favor, no empiecen por acá mañana, ¿sí? No empiecen por acá, empiecen con el desarrollo de la estrategia, ¿sí? No empecemos por el final, empecemos por el principio. O sea, todo lo que contó Juan hasta acá hay que hacerlo. Hay que hacerlo, claramente. Y nosotros siempre en broma, y medio en broma, medio en serio, decimos lo mismo. Estamos llegando fines de septiembre, octubre. Cierren 2022 el 31 de octubre y analícenlo. Una vez anualizado, después ahí cerramos 31 de diciembre y comparamos a ver qué nos pasó en los últimos 3 meses. Y del 1 al 15 de enero del 2022, nadie se va de vacaciones, nos quedamos todos con la notebook o el papel y el lápiz o el Excel en la mano o en la notebook para empezar a planificar 2023. Vamos con los ratios comúnmente utilizados. Como dije antes,
decisión empresaria, decidir sobre qué área voy a atacar. Obviamente uno lo que va a hacer primero es el tema de las ventas. Venta total diario en valor monetario, en pesos y en cantidades. Necesito saber cuánto estoy vendiendo, ¿sí? En pesos y en unidades. Ventas por cliente, necesito saber el total de lo que le voy vendiendo a cada cliente y después veré su evolución. ¿Qué pasó con los últimos 3 meses, el último año, cómo me vino comprando? Pero necesito saber las ventas totales diarias en valor monetario y en cantidades y la venta por cada cliente. Venta promedio por cliente, venta acumuladas en el mes, si estoy haciendo un corte el 15, el 20, el 25, venta promedio por día, necesito saber el ticket promedio, ¿sí? Hay determinadas actividades, como puede ser la gastronómica, que necesito saber cuál es el ticket promedio, ventas por línea de producto, ventas por vendedor, ventas por región y ventas por zona, necesito saber cuánto estoy vendiendo en cada una de esas zonas, no sea cosa que yo en una zona esté subsidiando esa zona por otra que tengo ganancia o mayor rentabilidad. Y me lo banco un mes, me lo banco 2 meses, pero más no puedo hacer. Si no, lo que estoy haciendo es solidaridad, y no estoy haciendo negocio. Comisiones por venta por vendedor, cuánto le estoy pagando por comisiones por venta a cada uno de los vendedores, y el costo que tengo, el coeficiente que tengo de costo por cada vendedor. ¿Cuánto me cuesta cada vendedor? Salario, cargas sociales, todo lo que tenga que ver con las licencias, el sueldo anual complementario, cuánto me consume si tiene auto, en combustible, en viático, cuánto tiempo, cuántos clientes visita por día, qué carga horaria le dedica a cada uno de los clientes. Seamos sinceros, hay muchísimos vendedores que trabajan desde la casa por teléfono o por WhatsApp. Bueno, eso hay que verlo, necesitamos que nos pasen un informe mensualmente a quienes vieron, cómo los vieron. Si soy un distribuidor de productos de corralón, bueno, fuiste a tal corralón, sí, bueno, ¿qué había en el depósito? Piedra partida, pero la piedra partida no vale nada. Había palas, había herramientas, había trompos. Necesito saber todo eso. El tema de las no ventas, lo que decía Juan de las quejas, algo que en general no le damos bolilla. ¿Qué rechazo de producto por mala calidad he tenido? ¿Cuántos rechazos de producto por mala calidad he tenido? Cantidad de rechazo de producto por mala atención al cliente. ¿Cuántos clientes se nos van? Si nosotros tenemos un local a la calle, ¿cuántos clientes se van porque hay una sola persona atendiendo? A mí me pasa. Yo voy a un local a comprar algo y veo que hay una sola persona atendiendo que encima están divagando entre el comprador y el vendedor. Ah, me levanto y me voy. Me levanto, es una forma de decir, me doy media vuelta y me voy. Cantidad de rechazo de productos por precios muy altos. ¿Cuántas quejas tenemos de que estamos vendiendo a precios muy altos? Ojo, puede pasar que la problemática sea que no dé a conocer como corresponde mi valor diferencial. ¿Sí? Si yo tengo diferencial, tengo que hacerlo notar. Todos tuvimos, como caso muy concreto, una fábrica de hielos, donde, claro, a partir de octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, vendía a morir un montón de cubitos de hielo. El problema lo tenía en marzo y en abril, cuando quería cobrar la factura en la fábrica. Che, pero me estás vendiendo agua congelada. No, y en realidad la fábrica era una fábrica modelo en el Gran Buenos Aires, de la Gran Flauta, todo impecable, todo limpio, los pH, las mediciones. ¿Alguna vez llegaste y le hiciste llegar a un cliente un informe de cómo era el hielo con el que estaban vendiendo? No. No, bueno. Entonces, si la queja viene porque puede pasar que yo realmente tenga un precio mucho más alto que la competencia, pero si no enseño cuál es mi valor diferencial, no voy a tener remedio. Cantidad de rechazo de producto por mala ubicación. Abrí un local, para que sepan, en Capital Federal existe el mapa comercial, el mapa de oportunidades, no, mapa de oportunidades comerciales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, así se llama. Mapa de oportunidades comerciales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La Capital Federal existe en Capital Federal y en la provincia y en la ciudad de Jujuy. La única diferencia es que la ciudad de Jujuy es solamente hoteles y gastronomía. En el caso de Capital Federal, el mapa está dividido por comuna, y cada comuna en cada subcomuna. Por ejemplo, la 7 es Caballito, pero por ejemplo la 6 es Flores, Parque Chacabuco, o la 5 Almagro Boedo. ¿Qué es lo que me informa el mapa comercial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires? La cantidad de negocios que hay a 10 cuadras a la redonda de un determinado punto geográfico. Si yo digo, me voy a poner un pet shop en Acoite y Rivadavia,
El mapa me va a informar en 10 cuadras a la redonda, de Acoite y Rivadavia, José María Monero y Rivadavia, cuántos pet shop hay, pero también me va a informar cuántos abrieron y cuántos cerraron en los últimos 3 meses, lo cual es todo un tema. Ahora, si me informa en 10 cuadras a la redonda cuántos pet shop hay, y hoy hay un montón en Capital Federal de negocios que venden artículos para mascotas, los voy a ir a visitar para saber qué tengo que vender distinto que el resto de los que están cerca mío. Porque hoy todo el mundo camina 2 cuadras más, 2 cuadras menos para conseguir precio y para conseguir producto. Entonces, cantidad de rechazo de producto por mala ubicación, cantidad de rechazo de producto por mala logística. Una de las cosas que nos dimos cuenta nosotros trabajando, obviamente con clientes y también porque uno chusmea un poco todo, antes de la pandemia, en pandemia y post pandemia, es que aquellas empresas que tenían problemas de logística en la presencialidad, ese momento de pandemia absoluta de 6, 8 meses donde estuvimos todos encerrados, realmente encerrados, no analizaron procesos. Y no me refiero solamente al proceso de producción, que es lo que uno normalmente dice. No analizaron procesos de producción, no analizaron procesos administrativos, no analizaron procesos comerciales, no hablaron, no tuvieron reuniones vía Zoom con sus empleados. Lo único que les preocupaba era si el empleado estaba viendo Netflix. Y eso nos ha pasado. De realmente tener quejas en che, vos sabés que le facilité una notebook, me conecté vía remota y resulta que el hijo estaba viendo una película en Netflix. Y mirá, la verdad estamos en pandemia, hay 8 meses de encierro y lo mínimo, déjala pasar. ¿Por qué no te juntás por teléfono o por Zoom en otro horario para analizar procesos? Y una de las cosas que pasó es el proceso de logística. Aquel que atendía mal en el área de logística personalmente, lo trasladaron después al tema de e-commerce. Y estamos justamente en la Cámara de E-Commerce un poco también para eso, para explicar eso. Analicen procesos, ¿sí? Cantidad de rechazo de producto por poca variedad de productos, cantidad de rechazo de producto por demasiada competencia en la zona, cantidad de rechazo de producto por no escuchar al cliente. Y cuando hablo de cliente digo interno y externo. ¿Cuántas veces no escuchamos a los colaboradores? Nuestros colaboradores, que son los que trabajan en el área operativa, son los que saben realmente cómo solucionar los problemas de la empresa, por lo menos del área en el que trabaja él. Y no lo escuchamos. La persona viene una vez, 2 veces, 3 veces, después ya no viene más. No los escuchamos, no le damos bola, no le prestamos atención. Sigo. Cuentas por cobrar. El monto de deuda de los clientes. Yo necesito saber cuánto me deben. ¿Sí? Después veré quiénes son los que me deben. Cantidad de clientes morosos. Tengo que tener separado lo que son la cuenta corriente normal, no vencida, después sí quiénes son los morosos. Cantidad de clientes con límite de crédito excedido. No voy a explicar lo que es límite de crédito, pues no vamos a exceder el tiempo. Promedio de días de atraso de las facturas vencidas. Y este es un tema porque en general las cuentas corrientes de clientes y de proveedores están súper sucias. Uno que tiene experiencia en el área administrativa de los clientes y también de haber trabajado en su momento nosotros en relación de dependencia, la cantidad de facturas, notas de crédito, notas de débito, que nadie le mete el gancho para anularlas. Y lo único que hacemos es ensuciar la cuenta corriente. Cuando uno va a una reunión exploratoria con algún cliente y le pide, ¿me podés emitir un listado de deudores? Sí. Viene la lista de clientes y después me dicen, no, pero a este no le des bola, a este no le des bola, a este no le des pelota. No. Entonces, limpien las cuentas corrientes de clientes y de proveedores. Promedio de días de atraso de las facturas vencidas, cuánto me debe realmente el que me debe y con qué cantidad de días está atrasado, el promedio de días de pago, ¿sí? de cobro en realidad de nosotros como empresa, fecha de factura versus fecha de pago, o sea, cuál es la fecha correcta que tenía la factura de vencimiento y cuándo me pagó realmente el cliente. O sea, si la factura dice 30 días fecha de factura, que me haga una transferencia en los 30 días, pero que no me diga, venía la empresa a buscar el cheque, en el lugar del cheque al día, me da un cheque a 6 meses. ¿Sí? Eso no es fecha de factura 30 días la fecha de vencimiento. Promedio de los días diferidos, el monto del valor respecto al monto total del recibo, ¿sí? Cantidad de facturas impagas por cliente, por vendedor y por zona, porque tengo que controlar al vendedor, ¿sí? ¿Qué pasa con este cliente? ¿Qué pasa en esa zona? Indicadores de presencia online, un poco lo que estábamos hablando antes. Porcentaje de usuarios activos respecto del porcentaje de usuarios en base de datos.
ármense una base de datos, tengan una base de datos, email, WhatsApp, pídanle a los clientes. Si todos los contactos que tengan en una base de datos, hay un montón de software gratuitos de email marketing donde pueden llegar, y tienen el tema del WhatsApp Empresas, donde pueden llegar a todos sus clientes, o por lo menos todos sus contactos. El cálculo del ROI y del presupuesto en las campañas de marketing en social media. El ROI es el valor económico generado como resultado de la realización de diferentes actividades de marketing. Menciones positivas online, menciones negativas online, pero siempre tengan en cuenta que hay un competidor que se mete o en Google Maps o en Instagram a criticarnos porque es un competidor, pero que no se da a conocer. Sepamos que eso existe. Número de menciones en redes sociales de marca o producto. ¿Cuántas veces se ha nombrado nuestra marca o nuestro producto en redes sociales? El tráfico de referencia en búsquedas web. ¿Cuántas veces salimos? Hoy hay un montón de estadísticas, tanto de Google, en AdWords, en Instagram, en Facebook, nos dan información de cuántas veces aparecimos. El rango de búsqueda mejorada del SEO, o sea que no pagué para figurar primero, sino que figuro porque realmente estoy haciendo las cosas bien para aparecer primero en Google. El costo de un anuncio pago, algo que yo comentaba antes, muchas veces uno ve una publicidad de, mejor dicho, uno ve una factura, lo de un cliente de Mercado Libre, de Pedido Ya, de Rappi, de 100, 150 mil pesos de comisiones. Che, pará. Y por este anuncio de AdWords, por ejemplo, ¿cuánto vendiste? Y la respuesta es, no sé. ¿Por qué? Porque tienen mal armado, ¿sí? el redireccionamiento, así se dice, en Google AdWords. O sea, cuando alguien... Sergio, acá estoy haciendo una encuesta de si conocían estos indicadores, y ya me están poniendo que no, que nadie conoce los indicadores. O sea, el universo de indicadores que hay, y lo importante es de conocerlos, tener una mirada, y después por ahí tomamos el tiempo de ver cuáles sirven para nuestro negocio puntual, ¿no? Justamente, pero por eso... Y los que puedas construir, ¿no? Justamente un poco lo que dijimos al principio. En principio arranquen con 3 áreas y 3 índices de todos estos, o los que ustedes crean mejores. No hace falta que nos pongamos con todo, sino que empecemos con un poquito. No vas a poder, simplemente es un modo anunciativo, no son los únicos, ni tampoco son las únicas áreas. Por eso hablamos de las variables claves, ¿no? De la importancia de descubrir cuáles son esas variables claves y hacer indicadores para hacerle seguimiento a esas variables claves. Tal cual. Hoy les damos la herramienta de conocer, acercarse a los indicadores, saber cuáles son. Bueno, acá tienen más o menos un panorama, hay muchísimos más. Lo bueno sería que, bueno, que obviamente investiguen un poco más y que se fijen cuáles se adaptan a su negocio y que también, como siempre les digo, como tarea, se fijen y pongan en funcionamiento a partir de mañana mismo, aunque sea un par de indicadores para que ya empiecen a medir su negocio. Dejame poner un solo ejemplo más. Acá tenemos finanzas, gestión de personas. Nos pasó en una empresa, y acá corto el PowerPoint, después se lo van a hacer llegar a cada uno, por si no llegamos a ver todas las filminas. Nos pasó una empresa metalúrgica en Ciudadela, que tiene un taller con 10 operarios y un capataz. La queja retórica, nosotros nos juntamos todos los jueves a la mañana en esta empresa, hace 2 o 3 años, ya antes de la pandemia. La queja retórica era: los operarios llegan tarde, los operarios llegan tarde. ¿A qué hora abre la fábrica? A las 7 de la mañana. Y el capataz, y no, mirá, él también llega a 7:20, la verdad que es imposible controlarlos. Ok, empresa familiar, una pyme familiar, papá, viudo, papá, hijo e hija. ¿Quién se tenía que dedicar al tema producción? El hijo. Pregunta directa al hijo. Mirá, hagamos una cosa, para la siguiente reunión, vamos a dar la historia. Para la siguiente reunión, tráiganos la sumatoria de las llegadas tardes. Jueves siguiente, 29 horas. Para el que no sabe, la carga horaria de una empresa metalúrgica es de 9 horas diarias. O sea que 29 son 3 por 9, 27 más 2 horas. O sea, 3 días más 2 horas el taller cerrado. Por la suma de las llegadas tarde de los operarios más el capataz. Ok, fulano, vos sos el que tenés que encargarte de la producción. Necesitamos que entres a las 7 de la mañana. ¿Saben cuál fue la respuesta del hijo? 3 palabras. Imagínense cuál fue. Ni en fue la respuesta del hijo. Listo, basta, acá se acabó la discusión.
Si la cabeza empresaria, en este caso el ISCO, no asume la responsabilidad de entrar a las 7 de la mañana, y siendo el responsable máximo del área de producción, no pidamos que los colaboradores, los operarios lleguen a las 7 de la mañana, porque no lo van a lograr. Lo único que logramos es que 2 veces por semana el pibe, digo pibe y tiene 30 y largos años, el pibe llegue a las 7:20, 7:30, con lo cual no sirvió para nada porque las llegadas tarde siguieron sumándose. Nada, hay un montón acá de stock, de logística, un poco ya dimos ejemplos, en el área de producción, compra y proveedores, importadores o insumos importados, si llegan a exportar, hay muchísimos índices. No tienen que hacer todo, son simplemente enunciativos, sepan que existen y agarren 3 áreas y 3 índices nada más. Obviamente van a arrancar por ventas, vamos a arrancar cuánto vendemos, cuánto me deben, ese tipo de cosas. Hay 3 o 4 indicadores básicos por cada área que van a manejar. Y además, arrancar por esos indicadores, es arrancar por algo que tal vez hoy a la mañana no tenían ni pensado tener, y hoy a la hora casi de la cena, algunos ya deben estar incluso cenando, están pensando cómo empezar a programar eso. Pero como dijo Sergio hace un ratito, no se arranca por esta parte, hay que hacer la parte de Juan primero, de hacer el análisis de nuestro negocio, y después tomar ese análisis que hicimos de nuestro negocio, que puede ser muy chiquito, porque nuestro negocio muchas veces no tiene muchas cosas para analizar, pero por lo menos haciendo ese análisis primero, tomar los indicadores, y a partir de ahí empezar a decir, ok, sé lo que me está pasando, tomo estos indicadores, empiezo a medir, y a partir de ahí me empiezan a surgir otras cuestiones. Y por último, me parece importante ir haciendo los ajustes. Como todo, nosotros podemos googlear en internet qué decisión tomar si me duele la cabeza y además tengo un poquito de fiebre y además tengo los pies fríos. Lo mejor es ir al médico. Bueno, para estas cuestiones, los médicos son los profesionales que estudiaron para estas cuestiones, para esto, para saber de esto y para asesorar sobre esto. Todas las capacitaciones que desde la CEBEC planteamos, si bien, por supuesto, las tratamos de resumir en poco tiempo y a veces medio rápido, la realidad es que todos los profesionales que vienen hasta la CEBEC y que están participando y van a seguir participando, son esos que han estudiado, son esos médicos a los que recurriríamos para un tema específico de nuestra empresa, en este caso, ¿no? Tomando nuestra empresa como el paciente. Así que, en lo personal, feliz de tenerlos acá, feliz de estar acompañándolos. No sé si vos de aquel lado tenés alguna pregunta, algún comentario, algo que estés viendo ahí. Y más o menos, bueno, no, estuvieron participando, la verdad que también súper agradecida de toda esta explicación, re importante que se sepa. Yo también estuve tomando apuntes, yo siempre tomo apuntes, así que está buenísimo este acercamiento con los indicadores, y bueno, es más o menos lo que resumiste vos, Enzo, de empezar a todos estos conceptos, tomarlos para nuestra empresa y bueno, ir creciendo de a poco. No hace falta que sea de un día para el otro, pero sí que empecemos, que es lo importante, ¿no? Bueno, un mensaje para todos que queremos dejarles. Tanto Sergio como yo creemos en el servicio y estamos muy honrados de estar aquí con ustedes y de haberles servido. Y ojalá que esta información pues les sea de utilidad para que cada vez lo hagan mejor. Así que ese es nuestro mejor deseo. Estamos a la hora. Muchísimas gracias, y gracias también a todos los que se quedaron. Hoy nos extendimos, pero porque, bueno, el tema lo ameritaba, ¿no? Les voy a dejar para todos una encuesta, que es la encuesta que hacemos siempre al finalizar las capacitaciones, por una cuestión de ver cómo va el tema, si les interesa, si quieren saber más. Así que les agradezco cuando las responden. También después pasamos parte a Sergio y a Juan, también para que vean dónde hay más interés y ustedes también puedan evaluar y, bueno, ir orientando todas estas capacitaciones, ¿no? Así que, de mi parte, súper agradecidos que se hayan también acercado hasta allá, hasta la sede. Y bueno, sin más, creo que nos despedimos. Millón de gracias. Gracias. Buenas noches. Les mando un beso a todos y los espero en el próximo martes. Buenas noches. Feliz noche. Hasta el martes que viene. Hasta el martes que viene. Ya que estamos ahí, que van a